Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito, donde desentrañamos los misterios y las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar, una de esas noticias que te hacen decir «wow, no me lo esperaba». Se trata de nuestro queridísimo Can Yaman, ese actor turco que conquista corazones con su talento y su carisma, y de una situación que ha tenido a todos sus fans preguntándose qué demonios pasó. Sí, estamos hablando de esa misteriosa cara hinchada que apareció de repente y que generó un montón de especulaciones. ¿Fue una alergia? ¿Un accidente? ¿Algo más exótico? Pues prepárense, porque hoy vamos a desvelar la verdad sobre esa cara hinchada de Can Yaman. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades y les gusta que les contemos todo con el detalle y la pasión que se merecen, no olviden darle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles lo mejor. La fama, ese torbellino que envuelve a las estrellas del espectáculo, a menudo convierte hasta los detalles más insignificantes en titulares. Y cuando hablamos de Can Yaman, estamos hablando de una figura que trasciende fronteras, un fenómeno mediático que genera una devoción casi palpable entre sus seguidores. Sus proyectos en Italia, su incursión en el cine y la televisión de la bella Italia, y su arraigada popularidad en Turquía, lo han posicionado como uno de los actores más cotizados y admirados de la actualidad. Por eso cualquier cambio en su apariencia, por sutil que sea, no pasa desapercibido. Y así fue como sucedió. De repente, en medio de su meteórica carrera, de sus múltiples compromisos profesionales que lo llevaban de un set de filmación a otro, de Turquía a Italia y viceversa, Can Yaman apareció en algunas fotografías y apariciones públicas con un rostro que distaba mucho del que sus admiradores estaban acostumbrados a ver. No era el rostro de mandíbula cincelada, de mirada intensa y cautivadora que aparecía en las pantallas de televisión y en las portadas de revistas. Era un rostro notablemente diferente, visiblemente hinchado, como si hubiera sufrido algún tipo de agresión externa. La expresión en los ojos de muchos de sus fans era de genuina preocupación. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y rumores, pronto se encendieron. Los comentarios se multiplicaron como pólvora, y las teorías sobre la causa de esta inusual hinchazón comenzaron a fluir sin control. ¿Sería una reacción alérgica severa a algún alimento o medicamento? ¿Se habría sometido a algún procedimiento estético, quizás un tratamiento facial o alguna intervención que no había salido según lo planeado? Y por supuesto, las hipótesis más audaces no tardaron en aparecer: un accidente doméstico. Una disputa que terminó mal. La imaginación de los internautas, alimentada por la falta de información oficial, voló por los cielos, tejiendo narrativas complejas y, a menudo, descabelladas. Cada foto, cada vídeo, era analizado hasta el más mínimo detalle, buscando pistas que pudieran desvelar el misterio. La conversación giraba en torno a ¿qué le ha pasado a Can Yaman? Pero ¿cuál era la realidad que se escondía tras esa visible inflamación? La verdad, amigos, es que a menudo la explicación más simple es la más certera, y en este caso, la realidad fue sorprendentemente natural. La causa de esa misteriosa cara hinchada, que mantuvo en vilo a miles de personas, fue nada más y nada menos que la picadura de un pequeño pero poderoso insecto, una abeja. Sí, han leído bien. Una humilde abeja, de esas que cumplen su vital labor en la naturaleza, eligió el cuerpo de nuestro protagonista para clavar su aguijón. Y aunque la picadura en sí no ocurriera directamente en el rostro, la reacción de su cuerpo hizo que la inflamación se manifestara de manera muy notoria en su cara. Ahora, es natural que surja la pregunta: ¿una simple picadura de abeja puede causar tal hinchazón? La respuesta es un rotundo sí. Las reacciones a las picaduras de insectos, particularmente las de abejas y avispas, son increíblemente variables de una persona a otra. Para la mayoría, una picadura se traduce en una molestia temporal, un enrojecimiento localizado y una pequeña hinchazón que desaparece en cuestión de horas. Sin embargo, hay personas, y parece que este fue el caso de Can Yaman, que son más sensibles a las toxinas de estos insectos y experimentan reacciones mucho más significativas. En este caso particular, la inflamación se concentró de tal manera en su rostro que le otorgó ese aspecto tan distintivo y, para sus seguidores, tan alarmante. Imaginemos la escena: Can Yaman, quizás disfrutando de un momento de descanso en un jardín, en el set de filmación entre escenas, o simplemente dando un paseo al aire libre, de repente siente una punzada aguda.
Al principio es posible que no le dé mayor importancia, pensando que es una picadura común de mosquito o algún otro insecto inofensivo. Sin embargo, con el paso de las horas, la zona afectada comienza a hincharse. Y es aquí donde entra en juego la biología de la respuesta inflamatoria. El cuerpo, al percibir la toxina inyectada, desencadena una serie de procesos para combatirla, liberando histaminas y otras sustancias que provocan un aumento del flujo sanguíneo y la permeabilidad de los vasos sanguíneos en la zona. Esta respuesta en personas sensibles puede ser bastante pronunciada y expandirse más allá del punto de la picadura, afectando áreas circundantes, en este caso, de manera muy notoria en su rostro. Es un proceso biológico que, si bien es natural, puede resultar bastante incómodo y visualmente puede ser bastante impactante, especialmente para alguien que está bajo constante escrutinio público. Cuando las fotografías de Kanyaman con el rostro hinchado comenzaron a circular por Internet, la ola de preocupación entre sus seguidores fue inmediata y generalizada. Las preguntas se sucedían sin pausa: ¿está bien Kan? ¿Qué le ha pasado? ¿Se recuperará pronto? La falta de información clara alimentaba la incertidumbre y permitía que las especulaciones florecieran. Las redes sociales se convirtieron en un foro de debate donde cada uno aportaba su propia versión de los hechos, algunas más fundamentadas que otras. Pero la verdad, esa explicación simple y terrenal de una picadura de abeja, finalmente emergió para disipar las dudas y poner fin al misterio. Y sinceramente hay algo casi poético en esta situación, ¿no creen? Que un evento tan pequeño y natural como la picadura de una abeja pueda generar tal revuelo en el universo de las celebridades. Es un recordatorio potente y a la vez reconfortante de que, a pesar de su estatus de estrella, Kanyaman es un ser humano, como todos nosotros, expuesto a las pequeñas sorpresas e incomodidades que la naturaleza nos depara. Esta anécdota nos saca de la esfera de lo glamoroso y nos trae de vuelta a una realidad más cercana y terrenal. Lo más destacable de esta situación fue cómo se manejó. Afortunadamente, Kanyaman y su equipo no tardaron en salir al paso para aclarar lo sucedido. Una vez que se identificó la causa de la hinchazón y se descartaron problemas de salud más graves, se comunicó la verdad de manera transparente. Esta acción preventiva fue crucial para detener el avance de las especulaciones infundadas y evitar la propagación de desinformación. La rápida intervención para esclarecer los hechos habla muy bien de la profesionalidad y la estrategia de comunicación que manejan en torno a su imagen pública. Y para sus millones de seguidores, saber que se trataba de algo tan benigno como una picadura de abeja supuso un enorme alivio, permitiéndoles volver a sonreír aliviados. Profundicemos un poco más en el aspecto médico de las reacciones a las picaduras de insectos. Como ya hemos mencionado, la variabilidad es la norma. La hinchazón que experimentó Kanyaman se clasifica como edema local, que es una respuesta inflamatoria natural del cuerpo al veneno inoculado por el insecto. Los síntomas típicos que acompañan a esta reacción incluyen dolor punzante en el sitio de la picadura, enrojecimiento, una sensación de calor en la zona afectada y, por supuesto, la hinchazón que puede extenderse. En algunos casos las reacciones pueden ser más severas, manifestándose como urticaria generalizada o, en situaciones extremadamente raras pero graves, pueden desencadenar anafilaxia, una reacción alérgica sistémica que pone en peligro la vida y requiere atención médica de emergencia inmediata. Afortunadamente este no fue el caso de nuestro actor turco. Es fundamental recordar que, si bien la picadura de abeja de Kanyaman resultó ser un incidente puntual y, hasta donde se sabe, sin secuelas a largo plazo, es prudente tomar precauciones, especialmente si somos propensos a reacciones alérgicas o si nos encontramos en entornos donde la presencia de insectos es elevada. Medidas como el uso de repelentes de insectos, vestir ropa adecuada que cubra la piel y mantener una vigilancia atenta, sobre todo al interactuar con la naturaleza, pueden ser de gran ayuda para prevenir estas situaciones. Y en el desafortunado caso de sufrir una picadura y notar una reacción que parezca exagerada o que vaya más allá de lo normal, es de suma importancia buscar atención médica profesional sin demora. La anécdota de Kanyaman con la picadura de abeja nos deja, en realidad, con varias lecciones valiosas. En primer lugar, nos enseña la importancia de la cautela y el discernimiento a la hora de consumir información en el vasto universo de las redes sociales. No debemos dejarnos llevar por las primeras impresiones o por las especulaciones que a menudo carecen de fundamento. La explicación más sencilla, aunque parezca menos dramática, suele ser la correcta. En segundo lugar, este incidente nos
Recuerda de manera entrañable que incluso las figuras públicas más admiradas son seres humanos, con sus propias vulnerabilidades y susceptibilidades, sujetos a los mismos inconvenientes mundares que cualquiera de nosotros. Y en tercer lugar, nos ofrece una interesante perspectiva sobre la complejidad y, a veces, la imprevisibilidad de las reacciones del cuerpo humano, que pueden manifestarse de formas sorprendentes y visualmente impactantes ante estímulos aparentemente pequeños. Todavía recuerdo leer algunos de los comentarios que se vertieron en ese momento, comentarios cargados de una preocupación genuina por el bienestar de Can Yaman, deseándole una pronta recuperación. Y es precisamente ese tipo de conexión profunda y afectuosa que un artista puede forjar con su público lo que hace especial a este mundo. Esa preocupación, aunque quizás amplificada por la falta de información precisa, era un reflejo palpable del cariño y la admiración que sus seguidores sienten por él. Y cuando la verdad salió a la luz, la ola de alivio se sintió en cada rincón del fandom, e incluso se añadió un toque de humor a la historia. Después de todo, ¿quién en este mundo no ha experimentado, en algún momento de su vida, una pequeña molestia provocada por la picadura de un insecto? La misteriosa cara hinchada de Can Yaman se ha convertido, de cierta manera, en una pequeña leyenda urbana dentro del dinámico mundo del entretenimiento. Una historia que ahora tiene su explicación, que ha sido comprendida y gracias a esta profunda inmersión, todos ustedes tienen ahora la verdad completa. No fue el resultado de un tratamiento estético fallido, ni de un golpe inesperado, ni de ninguna otra hipótesis rebuscada. Simplemente fue la naturaleza haciendo de las suyas. Y a pesar de esa visible hinchazón, demostrando una profesionalidad admirable, Can Yaman continuó con sus labores, siguió adelante trabajando y cumpliendo con sus compromisos. Si uno se fija detenidamente en las fotografías y vídeos posteriores a este incidente, se puede observar cómo la inflamación fue remitiendo gradualmente y cómo su rostro recuperó su apariencia habitual. Ese temple y dedicación son dignos de aplauso. Así que para resumir y poner el broche de oro a este análisis, mis queridos amigos, la enigmática cara hinchada de Can Yaman, esa que desató un torbellino de especulaciones y comentarios en las redes sociales, tuvo una explicación sumamente simple y natural: una picadura de abeja. Una reacción que, aunque visualmente impactante y preocupante para muchos, no representó un peligro grave para su salud. Es un recordatorio vivaz de que tanto en la vida pública como en la privada, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista, y que la verdad, a menudo, es mucho más sencilla y terrenal de lo que nuestra imaginación nos puede hacer creer. Y con esta intrigante historia desvelada y el misterio resuelto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí me ha resultado el proceso de investigarlo y contarlo. Me llena de una inmensa satisfacción poder traerles estas historias, desentrañar esos pequeños enigmas que a veces rondan en el imaginario colectivo y compartir la verdad con ustedes. Ahora, la conversación pasa a ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les ha sorprendido la explicación de la picadura de abeja? ¿Tenían alguna otra teoría intrigante sobre la cara hinchada de Can Yaman? Dejen sus comentarios, sus reflexiones y sus dudas aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada una de sus inquietudes. Y si han disfrutado de este vídeo, si han aprendido algo nuevo o si simplemente han gozado de mi compañía y del contenido que les he traído hoy, no olviden regalarme ese asterisco pulgar arriba que tanto nos motiva y nos impulsa a seguir creando. Un gran like es una muestra de apoyo increíble y significa muchísimo para nosotros. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad y desean seguir conectados con nosotros, para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, descubrimientos y noticias curiosas, denle con decisión a ese botón de asterisco suscribirse. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a expandir nuestro alcance y a continuar trayéndoles contenido de la más alta calidad. No duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de la verdad y disfruten de esta interesante historia. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado conmigo hasta el último minuto. Su compañía es lo que da sentido a todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más misterios por descubrir y, por supuesto, más verdades por desvelar. Hasta la próxima, queridos exploradores de lo curioso.